Sección 1. Nochebuena en Hartwell Manor. El camino a Hartwell Manor no se había despejado adecuadamente desde que comenzó la nevada 3 días antes, y el automóvil, un Daimler bastante antiguo perteneciente a la señora Emmeline Fortescue, se sacudía y gemía sobre los surcos helados con toda la dignidad de una dama de la alta sociedad, abriéndose paso entre la multitud. La señorita Jane Marple, sentada en la parte trasera con una manta de tartán sobre las rodillas y una bolsa de viaje firmemente encajada a su lado, observaba el paisaje de Berkshire pasar ante la ventana empañada con una expresión de leve y satisfecho interés. Los setos estaban cubiertos de nieve espesa. Más allá, los campos se extendían blancos e inmóviles bajo un cielo color peltre, y en algún punto de la lejanía, la aguja de una iglesia de pueblo se alzaba como un dedo oscuro apuntando al cielo. Era, reflexionó la señorita Marple, precisamente el tipo de paisaje invernal inglés que se ve en las postales navideñas, bello, sereno y con un ligero toque de melancolía. «Ya casi llegamos, señorita Marple», dijo Emmeline desde el asiento delantero, girándose con la energía ansiosa que caracterizaba todo lo que hacía. Era una mujer menuda, de aspecto ligero, de 55 años, con ojos brillantes y vivaces, y la costumbre de juguetear con sus guantes cuando estaba nerviosa, lo que parecía ser casi siempre. «Ya se ven las chimeneas entre los olmos. Las ve justo ahí, más allá de la cresta». La señorita Marple miró con cortesía a través del cristal y distinguió, contra el cielo gris de diciembre, un grupo de altas chimeneas Tudor que se alzaban sobre un bosquecillo de árboles desnudos. De 2 de ellas salía humo en espiral, columnas delgadas y definidas que indicaban la presencia de fuegos encendidos y habitaciones preparadas. «Qué bonito», dijo la señorita Marple. «El humo de la chimenea en invierno tiene un aire muy acogedor, ¿verdad? Promete calidez y compañía, que son las 2 cosas que uno más desea cuando el mundo exterior es tan frío». Emmeline sonrió con tensión. «Espero que la compañía no le resulte demasiado pesada, señorita Marple. Quizá debería haberle advertido con más detalle. Mi prima Honoria no es la mujer más fácil, pero insistió tanto en que viniera por Navidad, y cuando le comenté que nos habíamos estado escribiendo, me dijo que tenía que traerla», dijo. Emmeline vaciló y jugueteó rápidamente con la costura de su guante izquierdo. «Dijo que quería testigos». «¿Testigos?», preguntó la señorita Marple con suave curiosidad. «Es su palabra, no la mía. Ha reescrito su testamento, ¿sabes? Otra vez. Y piensa anunciar sus términos en la cena de mañana, día de Navidad, a toda la familia. Me temo que suele hacer este tipo de cosas. Disfruta... Bueno, supongo que se podría decir que disfruta del efecto». La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos azul pálido, a menudo confundidos con miradas vagas o distraídas, se agudizaron con una atención silenciosa. Había conocido mujeres así en St. Mary Mead. La señora Petterick, por ejemplo, que había reescrito su testamento 11 veces en otros tantos años, cada revisión un pequeño acto de guerra contra algún familiar. No le había ido bien a la señora Petterick, aunque las circunstancias habían sido bastante diferentes. Aún así, el impulso era el mismo, el deseo de mantener el poder mediante la promesa y la amenaza de dinero, de mantener a la familia unida a través de la incertidumbre. Era, según la experiencia de la señorita Marple, un juego peligroso que revelaba mucho sobre quienes lo practicaban. El Daimler giró tras un par de pilares de piedra rematados con grifos cubiertos de nieve, y Hartwell Manor se reveló en toda su plenitud. Era una casa hermosa, de estilo jacobino en su estructura, con añadidos georgianos posteriores que le conferían un aire de grandeza confortable más que de magnificencia austera. La fachada era de ladrillo rojo cálido, oscurecido por el paso del tiempo hasta adquirir el color de la sangre seca, con ventanas geminadas que captaban la última luz gris de la tarde. La hiedra trepaba por el ala este en gruesas y enredadas cuerdas, y la puerta principal, una imponente pieza de roble con herrajes de hierro, se alzaba bajo un pórtico de piedra adornado con guirnaldas de acebo, hiedra y cintas rojas que colgaban. Los jardines, por lo que se podía ver bajo la nieve,
Eran formales y estaban bien cuidados, aunque un cierto descuido se había colado en los bordes, un trozo de balaustrada desmoronándose por aquí, un rosal sin podar por allá, lo que sugería que la fortuna de la finca ya no era la que había sido. Un gran árbol de Navidad, recién cortado del propio bosque de la finca, se alzaba en una urna de piedra junto a la entrada, con las ramas cubiertas de escarcha y adornado con bolas de cristal que tintineaban suavemente con el viento. Un sirviente los recibió en la puerta, un hombre alto y serio llamado Harding, cuyos modales combinaban la deferencia profesional con el aire ligeramente posesivo de un sirviente que llevaba más tiempo en la casa que la mayoría de sus habitantes. Les quitó los abrigos, le indicó a un hombre más joven que se ocupara del equipaje y los condujo a través de un vestíbulo con paneles de madera que olía magníficamente a ramas de pino, cera de abeja y el tenue y cálido aroma de algo especiado horneándose en una cocina lejana. El salón estaba decorado para Navidad con un entusiasmo que rozaba lo teatral. Guirnaldas de follaje colgaban de cada viga. Velas en candelabros de latón adornaban todas las superficies. Un fuego crepitaba en la gran chimenea de piedra, sobre la cual colgaba el retrato de un caballero isabelino de aspecto severo, cuya gorguera y expresión sugerían que no habría aprobado las velas, goteando cera sobre la repisa. Junto al fuego, sentado en un banco acolchado con cojines de terciopelo descolorido, se encontraba un gato gris muy anciano que observaba a los recién llegados con suma indiferencia. La señorita Marple lo absorbió todo. La grandeza y la miseria, la calidez y el leve frío que emanaba de los suelos de piedra, el olor a riqueza y las pruebas de su lento declive. Y sintió, como solía ocurrirle en casas así, que el edificio en sí era una especie de personaje en el drama que estaba a punto de desarrollarse. Los condujeron al salón, donde la familia se había reunido para tomar el té. Era una habitación grande, de techos altos y grandes ventanales que daban al jardín sur cubierto de nieve. El fuego crepitaba en la chimenea, un árbol de Navidad, más pequeño que el de afuera pero decorado con más profusión, con guirnaldas, adornos de cristal, pequeñas velas de cera aún sin encender y un ángel algo maltrecho en la cima, se alzaba en el ventanal. Los utensilios para el té estaban dispuestos sobre una mesa baja. Una tetera de plata, tazas de porcelana, platos de sándwiches sin corteza y un bizcocho de frutas oscuro y rico, salpicado de almendras, y allí, presidiendo todo desde una silla de respaldo alto estratégicamente ubicada en la sala, se encontraba Lady Honoria Blackwood. Tenía 78 años y los lucía como una armadura. Su rostro, de rasgos fuertes e imperioso, surcado por profundas arrugas que no denotaban fragilidad, sino toda una vida de opiniones firmes expresadas con contundencia. Su cabello, canoso y peinado con un estilo severo, estaba sujeto con un broche de azabache. Sus ojos, oscuros, penetrantes y brillantes, con una inteligencia que no pasaba por alto nada, recorrieron a la señorita Marple con una mirada franca y penetrante. «Así que eres Jean Marple», dijo. Su voz era grave, clara y denotaba que se le obedecía. «Emmeline me ha hablado de ti. Dice que eres inteligente. Espero que sea cierto. Me encuentro rodeada de necios y mentirosos, y me gustaría tener al menos a una persona en esta casa que sea capaz de ver lo que tiene delante de sus narices». «Es usted muy amable, Lady Blackwood», dijo la señorita Marple, acomodándose en una silla junto a la chimenea con la calma de una mujer que hacía tiempo que había dejado de inmutarse ante la descortesía. «Simplemente soy observadora, lo cual no es lo mismo que ser inteligente, aunque a veces resulta más útil». Lady Blackwood soltó una carcajada corta y seca. «Observadora, sí. Pues bien, tendrá mucho que observar esta Navidad, señorita Marple. He reunido a mi familia a mi alrededor, tal como es, y mañana les diré lo que he decidido sobre mi dinero. Algunos se alegrarán, la mayoría no». Y todos ellos, hizo una pausa, y sus ojos oscuros recorrieron la habitación con una mirada que era en parte desprecio y en parte algo más antiguo y triste.
Todos ellos están esperando mi muerte. La habitación, que había quedado en silencio con la llegada de los invitados, permaneció así un instante de más. Entonces Gerald Blackwood, el hijo mayor de Lady Blackwood, se aclaró la garganta desde donde estaba junto a la ventana y dijo, con una ligereza forzada, «De verdad, madre, dices cosas de lo más extraordinarias», pero la señorita Marple ya había notado la cualidad del silencio que había precedido a sus palabras. Había visto las miradas intercambiadas a través de la habitación, rápidas, involuntarias, inmediatamente reprimidas. Había observado cómo la joven señora Blackwood apretaba con fuerza la taza de té, cómo el hombre que estaba junto a la estantería no miraba a Lady Blackwood sino al suelo, y cómo los dedos de Emmeline reanudaban su ansioso juego con sus guantes. Iba a ser, pensó la señorita Marple con un pequeño y silencioso suspiro, una Navidad muy interesante. Sección 2. La tormenta que se avecina. Para cuando sonó el gong que indicaba que la gente se estaba arreglando a las 6:30, la señorita Marple ya se había formado una primera impresión de todos los miembros de la casa y ninguno le preocupaba más que la propia casa. Esa atmósfera peculiar de una familia unida no por el afecto sino por la expectativa, donde cada miembro estaba ligado a la matriarca por hilos invisibles de dinero y necesidad. Gerald Blackwood, el hijo mayor de Lady Blackwood, era un hombre de 52 años con la tez sonrosada y la complexión ligeramente robusta de un caballero rural, aunque, como Miss Marple había descubierto discretamente durante una conversación a la hora del té, no llevaba años viviendo en el campo. Tenía un piso en Londres. Mayfair mencionó con la cuidadosa naturalidad de quien deseaba consolidar su prosperidad y hablaba de inversiones y oportunidades con esa vaguedad y grandilocuencia que Miss Marple, tras muchos años observando el pueblo, había aprendido a asociar con dificultades económicas. Era jovial y cordial, con esa determinación inglesa que podía disimular casi cualquier cosa, y se reía con demasiada frecuencia de sus propios comentarios. Su esposa Silvia era un ser completamente distinto, alta, elegantemente delgada, con un rostro que antaño había sido bello y ahora era simplemente atractivo. Se movía por la casa con la precisión controlada de quien se abre paso entre un campo minado. Era cortés con todos y apática con nadie. Su ropa era cara. La señorita Marple se fijó en una blusa de seda, una bonita gargantilla de perlas, zapatos nuevos, pero la llevaba con el cuidado rígido de una mujer que temía no poder reemplazarla. Había saludado a Lady Blackwood con un beso en la mejilla que rozó la piel de la anciana, y Lady Blackwood lo había recibido con una leve sonrisa desprovista de afecto. «Silvia tiene gustos caros», le había comentado Lady Blackwood a la señorita Marple en voz lo suficientemente alta como para que Silvia la oyera. «Y Gerald tiene hábitos caros. Entre los dos han logrado gastar una cantidad considerable de dinero que no les pertenecía». La sonrisa de Silvia no había vacilado, pero sus ojos, por un instante, habían sido absolutamente asesinos. Luego estaba Philip Blackwood, el hijo menor, el callado. Tenía 45 años, delgado y moreno, a diferencia de Gerald, que era rubio y corpulento, con la actitud vigilante y algo retraída de un hombre que había vivido toda su vida a la sombra de un hermano más popular. Había sido maestro, según le había contado Emmeline a la señorita Marple, en un colegio privado de poca monta en Hampshire, y había dimitido el año anterior en circunstancias que, según dijo Emmeline con una pausa significativa, no estaban del todo claras. Se sentaba apartado de los demás, leyendo o fingiendo leer un volumen encuadernado en cuero que había sacado de la biblioteca, y se estremecía, casi imperceptiblemente, cada vez que la voz de su madre se alzaba en el salón. La actitud de Philip hacia Lady Blackwood era de estudiada deferencia, del tipo que no nace del respeto, sino de una larga práctica de autopreservación. Estaba de acuerdo con todo lo que ella decía. Se reía cuando ella hacía un comentario mordaz, incluso cuando éste iba dirigido a él. Sin embargo, la señorita Marple notó que, cuando Lady Blackwood no lo miraba, la expresión de Philip se volvía impasible y fría, el rostro de un hombre que llevaba mucho tiempo guardando un registro minucioso de agravios. La cuarta integrante del círculo íntimo era Diana Caldwell.
sobrina de Lady Blackwood, prima de Gerald y Philip, una mujer de 38 años con cabello cobrizo, un ingenio rápido y algo mordaz, y una actitud que irradiaba una energía inquieta y nerviosa. Fumaba sin cesar, encendiendo cada cigarrillo con la colilla del anterior, y hablaba mucho sin decir gran cosa. Había sido, según le confesó a Miss Marple con una franqueza desconcertante, una decepción para la familia. Un matrimonio fallido, un negocio fallido relacionado con una sombrerería en Bath, y una existencia que parecía depender en gran medida de la generosidad de Lady Blackwood, que, según insinuó Diana con una mueca irónica, no tanto generosa como estratégica. «A la tía Honoria le gusta tenernos a todos bajo su control», dijo Diana, apagando un cigarrillo en un cenicero de cristal con más fuerza de la necesaria. «Tira de uno por aquí, tira de otro por allá. Es su mayor diversión. Usa el testamento como una zanahoria y luego lo cambia en febrero. Siempre lo hace». «¿De verdad?», preguntó la señorita Marple con suavidad. «Oh, sí. Esta debe ser la cuarta revisión en 2 años. La última vez lo dejó todo en una residencia de gatos en Bournemouth, solo para ver la cara de Gerald». Diana rió, pero su risa tenía un matiz áspero. «El problema es que nunca se sabe con certeza si está bromeando». El quinto y más inesperado miembro de la fiesta fue un joven llamado Oliver Rees, presentado como un amigo de la familia, de una manera que sugería que nadie sabía con certeza de quién era amigo ni cómo había llegado hasta allí. Tenía 29 años, era rubio, atractivo con un encanto natural y desenfadado, con una sonrisa franca y una gran facilidad para ganarse el favor de los demás. Traía bebidas, ofrecía cigarrillos, elogiaba la decoración y contaba anécdotas divertidas sobre unas recientes vacaciones en el sur de Francia, con el encanto natural de quien dominaba las relaciones sociales a la perfección. La señorita Marple lo observaba atentamente. Había conocido a jóvenes como Oliver Rees en St. Mary Mead, no muchos, pues el pueblo era pequeño, pero suficientes. Había estado aquel joven que se había alojado en casa de los Hargreaves un verano, tan encantador, tan servicial, tan atento con la anciana señora Hargreaves, y resultó que llevaba casi 3 meses falsificando sistemáticamente su firma en cheques. El encanto, había concluido hacía tiempo la señorita Marple, era la cualidad más peligrosa que una persona podía poseer, porque hacía que uno se mostrara reacio a mirar más allá de las apariencias. Oliver, observó, era particularmente atento con Lady Blackwood. Acercaba su silla a la chimenea, le servía jerez sin que se lo pidiera y se reía de sus comentarios mordaces con lo que parecía un auténtico deleite. Lady Blackwood, por su parte, parecía disfrutar de su compañía con una calidez que no extendía a nadie más en la habitación. Fue a Oliver a quien le pidió que ajustara la radio cuando el servicio de villancicos del King's College se escuchaba demasiado débil. Fue Oliver quien se sentó a su lado a la hora del té, y fue a Oliver, notó Miss Marple con especial interés, a quien Gerald Blackwood observaba con una expresión de odio apenas disimulado. La última integrante de la casa, no una invitada, sino una presencia constante, era la señorita Ada Pritt, compañera de Lady Blackwood durante 11 años. Era una mujer de mediana edad indeterminada, sencilla, callada y tan discreta que uno podía mirarla directamente y de alguna manera no verla. Vestía de un beige monótono, solo hablaba cuando se dirigían a ella. Anticipaba las necesidades de Lady Blackwood con la silenciosa eficiencia de una sirvienta bien entrenada. Aunque su posición, en teoría, estaba por encima de eso, un gris incómodo punto intermedio entre la familia y el personal de servicio, que la señorita Marple sabía que era una de las posiciones más solitarias de la vida social inglesa. Sin embargo, la señorita Pritt no era tan invisible como parecía. La señorita Marple la había sorprendido, en un momento de descuido antes de la cena, de pie junto a la ventana del pequeño salón, contemplando la nieve que caía con una expresión de profunda tristeza que resultaba impactante por su intensidad. Y entonces,
al oír unos pasos, transformó instantáneamente su rostro en su habitual máscara de impasibilidad, una transformación tan rápida y completa que la señorita Marple, que había presenciado numerosos intentos de ocultación, quedó discretamente impresionada por su destreza. En la planta baja, la casa estaba a cargo de la señora Finch, la cocinera y ama de llaves, una mujer robusta e imponente que llevaba 23 años en Hardwell Manor y que consideraba la cocina su territorio soberano. Llevaba preparando la cena de Navidad desde principios de diciembre. El pudín se había hecho el domingo de la preparación como dictaba la tradición y había estado madurando en la despensa desde entonces, envuelto en muselina y alimentándolo periódicamente con brandy. La señora Finch hablaba del pudín con una reverencia que rozaba la devoción, y según pudo deducir la señorita Marple de una breve conversación en el pasillo fuera de la cocina, desconfiaba profundamente de cualquiera que se aventurara a acercarse a su dominio sin invitación. «No permitiré que nadie se entrometa en mi cocina», declaró la señora Finch, con los brazos cruzados sobre su generoso escote. «No en Navidad. En esta casa las cosas se hacen así, señorita Marple, y se han hecho así desde mucho antes de que llegaran algunas de estas personas a causar problemas». La señorita Marple asintió con simpatía y preguntó, con amable interés, si la receta del pudín de Navidad era una que había estado en la familia durante mucho tiempo. «La receta de la madre de Lady Blackwood», dijo la señora Finch, con el aire de quien invoca un texto sagrado, «transmitida de generación en generación. La preparo igual todos los años. Cebo, pasas, grosellas, cáscara confitada, pan rallado, harina, huevos, nuez moscada, canela, una buena medida de brandy y almendras amargas para darle sabor. Siempre almendras amargas, es lo que la hace especial». «Almendras amargas», repitió la señorita Marple en voz baja, casi para sí misma. «Sí, ya veo». Esa noche, mientras la familia se reunía para tomar algo antes de la cena, las mujeres con sus mejores vestidos, los hombres con esmoquín, el salón iluminado por la luz del fuego y las velas, y el cálido resplandor del árbol de Navidad decorado, Lady Blackwood se levantó de su silla y ordenó silencio con un solo golpe seco de su bastón contra el suelo. «Tengo algo que decirles», anunció, y sus ojos oscuros recorrieron cada rostro con una evaluación pausada y deliberada. «Todos saben que he revisado mi testamento. Las nuevas cláusulas se leerán mañana, después de la cena de Navidad. Le he pedido al señor Pettigrew, mi abogado, que envíe una copia que se encuentra guardada en la caja fuerte del estudio. Les cuento esto ahora para que puedan reflexionar esta noche sobre su comportamiento pasado y presente y considerar si merecen lo que están a punto de recibir. O no recibirlo, según sea el caso». Se sentó. El silencio que siguió fue extraordinario, denso, sofocante, cargado de emoción contenida. La señorita Marple, sentada en un rincón tejiendo, lo observó todo con la atención paciente y pausada de una naturalista que observa a las criaturas en su hábitat. Vio cómo Gerald apretaba la mandíbula, vio cómo Silvia se llevaba la mano a sus perlas, vio a Philip bajar la mirada hacia su bebida, vio a Diana encender un cigarrillo con dedos temblorosos, vio a Oliver sonreír, una sonrisa pequeña, íntima y satisfecha, y vio a la señorita Pritt, de pie en la sombra junto a la puerta, cerrar los ojos durante un largo y lento instante, como si absorbiera un golpe. Afuera, la nieve caía con más fuerza, cubriendo los jardines, el camino y el paisaje circundante con un silencio blanco, profundo y sordo. La mansión estaba aislada, un mundo aparte, sellada bajo el cielo invernal. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. Estaba tejiendo un par de calcetines de cama con lana azul claro, una tarea sencilla y rítmica que le dejaba la mente completamente libre para trabajar en patrones más complejos. Sección 3. El pudín. La mañana de Navidad en Hardwell Manor amaneció gris y fría, con una nevada reciente que había cubierto el mundo durante la noche y transformado la vista desde cada ventana en una escena de belleza prístina, casi teatral.
Las chimeneas de la mansión elevaban sus columnas de humo hacia el aire inmóvil. La escarcha dibujaba intrincados helechos en los cristales. En algún lugar más allá del pueblo, las campanas de la iglesia de San Edmundo comenzaron su repique navideño, claro, brillante, insistente, resonando a través de los campos helados con una claridad asombrosa. La señorita Marple se había levantado temprano, como de costumbre. Se había abrigado bien, había rezado sus oraciones matutinas y había pasado media hora tranquila junto a la ventana de su habitación, observando a un petirrojo, audaz, de pecho rojo y con aire posesivo, que saltaba por el alféizar en busca de las migas que ella había dejado allí la noche anterior. Era, pensó, una forma muy agradable de empezar el día de Navidad, y se permitió un momento de disfrute sencillo y sin complicaciones antes de ocuparse de los asuntos menos agradables de la casa de abajo. La mañana transcurrió de forma caótica. Algunos miembros de la familia asistieron al servicio religioso en St. Edmunds. Philip, la señorita Pritt y Emme Lenny, una feligresa devota. Gerald y Sylvia se quedaron en casa, alegando que tenían frío, aunque la señorita Marple sospechaba que la verdadera razón era una acalorada discusión susurrada de la que había oído fragmentos a través de la pared de su habitación, contigua a la de ellos. Las palabras habían sido indistintas, pero el tono acusatorio por parte de Sylvia, a la defensiva por parte de Gerald, era inconfundible. Diana bajó tarde, pálida y con los ojos ligeramente hundidos, y tomó café solo en el salón sin hablar con nadie. Oliver apareció de muy buen humor, recién afeitado y con un aroma a colonia cara, y le obsequió a Lady Blackwood un pequeño regalo bellamente envuelto. Un broche de imitación, pero bonito, que ella recibió con evidente agrado. «Eres un chico muy considerado», Oliver dijo, prendiéndoselo al cuello. A diferencia de otros que podría mencionar, Gerald, que le había regalado a su madre una caja de pañuelos, se puso de un rojo apagado y furioso. La mañana transcurrió según los rituales habituales de una Navidad rural inglesa: intercambio de regalos con distintos grados de sinceridad, consumo de jerez, apertura de galletas navideñas, coronas de papel lucidas con el forzado buen humor que exigía la época. La señorita Marple recibió un par de guantes de Emmeline y una caja de bombones de Lady Blackwood. «Siempre regalo bombones a la gente que no conozco bien, así me ahorro el trabajo de pensar», y repartió sus propios modestos regalos, bolsitas de lavanda que ella misma había hecho, con discreta satisfacción. Pero bajo la aparente festividad, la tensión era palpable. El anuncio de Lady Blackwood la noche anterior había surtido efecto. Cada conversación tenía un trasfondo tenso. Cada intercambio de cortesías estaba ensombrecido por la pregunta tácita: ¿qué había decidido la anciana y quién se beneficiaría? La señorita Marple notó que Oliver había encontrado la oportunidad de probar la manija de la puerta del estudio, casualmente, al pasar, como si solo estuviera comprobando si estaba cerrada. Lo estaba. Observó que Sylvia había entablado una conversación inusualmente larga y amena con la señorita Pritt, haciéndole preguntas sobre la salud de Lady Blackwood, sus hábitos de sueño y su correspondencia reciente con el abogado. Preguntas que la señorita Pritt respondió con una vaguedad cuidadosa y evasiva, y notó que Philip, al regresar de la iglesia, no había ido al salón, sino al pasillo de la cocina, donde se había detenido unos instantes conversando con la señora Finch, antes de ser llamado por la imperiosa llamada de su madre. A la 1 en punto, la familia se reunió en el comedor para la cena de Navidad. La habitación era magnífica. Una larga mesa de caoba, pulida hasta brillar como un espejo, estaba cubierta con la vajilla de plata de la familia Blackwood, piezas antiguas, pesadas y con monogramas que relucían a la luz de dos altos candelabros. Copas de cristal reflejaban la luz de las velas. Un centro de mesa con acebo, hiedra y bayas rojas se extendía a lo largo de la mesa, salpicado de pequeñas piñas doradas. Las cortinas estaban corridas para protegerse del crepúsculo invernal.
y el fuego en la chimenea proyectaba un cálido resplandor sobre las paredes revestidas de madera, los retratos de los Blackwood fallecidos hacía mucho tiempo y los rostros de sus descendientes vivos. La señora Finch se había superado a sí misma. La comida comenzó con un consomé claro, seguido de ganso asado con todos sus acompañamientos, patatas asadas, coles de Bruselas, salsa de pan, mermelada de arándanos y un relleno de castañas que provocó murmullos de aprobación incluso en Silvia, que por lo general comía muy poco. Había clarete para quien lo deseara y agua para quien no, y la conversación, guiada por la imponente presencia de Lady Blackwood al frente de la mesa, giró en torno al tiempo, el discurso del rey, el servicio de villancicos y la situación general del mundo, todo ello sin llegar al tema que ocupaba la mente de todos los presentes. La señorita Marple comió con modestia y observó con atención. Se fijó en la disposición de los asientos. Lady Blackwood a la cabecera, Gerald a su derecha, Oliver a su izquierda, Silvia junto a Gerald, Diana junto a Oliver, Philip al fondo, y la señorita Pritt sentada entre Emmeline y la silla vacía que habría ocupado el vicario si no hubiera tenido que asistir a las vísperas. Observó quién bebía con frecuencia y quién se abstenía, se fijó en la calidad de las sonrisas y en la dirección de las miradas. Observó con especial interés que la copa de vino de Oliver estaba llena pero apenas tocada y que Diana, que había estado bebiendo sin parar desde el mediodía, se estaba sonrojando y se mostraba imprudente en sus comentarios. «Supongo que pronto sabremos nuestro destino», dijo Diana con una risa nerviosa mientras retiraban el ganso. «¿Comemos primero el postre, tía Honoria, o escuchamos la sentencia?» «El postre», dijo Lady Blackwood con una sonrisa fría. «Uno siempre debe tomar su postre antes del castigo. Endulza el golpe». Harding trajo el postre con gran solemnidad. Una gran cúpula oscura sobre una bandeja de plata, envuelta en llamas azules de brandy ardiente, que danzaban y centelleaban en la penumbra de la habitación. Una ramita de acebo la coronaba como una corona. Las llamas proyectaban extrañas sombras cambiantes en las paredes y en los rostros de los presentes, y por un instante la habitación quedó envuelta en una especie de hechizo. La antigua magia, casi pagana, del fuego, el festín y la oscuridad del pleno invierno. La señora Finch, que había seguido el pudín hasta la puerta del comedor, observó su recorrido hasta la mesa con el orgullo feroz de una madre que ve a su hijo actuar en una función escolar. Lady Blackwood fue servida primero, como era su derecho y su insistencia. Se le sirvió una porción generosa, que ella contempló con satisfacción. «La receta de mi madre», dijo, «lo único valioso que me dejó, aparte de su carácter. La señora Finch la prepara de maravilla. Se nota el sabor de las almendras amargas. Ese es el secreto. La mayoría de la gente las omite, pero son esenciales. Le dan profundidad». Tomó un gran bocado, masticó, tragó, tomó otro. «Méndez», dijo, «sencillamente excelente». El resto de la mesa fue servida. La conversación se reanudó, ahora más ligera, amenizada por el vino y la reconfortante calidez de una buena comida. Gerald contó una larga y poco divertida anécdota sobre una Navidad que había pasado en Escocia. Oliver elogió el postre con elegancia. Silvia lo removió en su plato sin probarlo. Philip comió con calma y en silencio. La señorita Marple, al probar su porción, la encontró rica, oscura y exquisita. El cebo se derretía en la boca, las frutas secas rebosaban de brandy y las especias eran cálidas y complejas. Detectó el sabor característico de las almendras amargas, una nota ligeramente dulce y ligeramente ácida bajo la riqueza del postre, y se detuvo, con el tenedor suspendido, observando el pudín en su plato con expresión pensativa. Tal vez 4 minutos después de que se sirviera el postre, Lady Blackwood dejó la cuchara. «Siento», empezó a decir, y se detuvo. Se llevó la mano a la garganta. Su rostro, que había estado sonrojado por el calor de la comida, palideció con alarmante rapidez, adquiriendo primero un tono blanco y luego un gris tenue y terrible. Su respiración se volvió dificultosa, superficial, jadeante con esfuerzo. «¿Madre?», dijo Gerald,
incorporándose a medias. El cuerpo de Lady Blackwood se convulsionó. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, con los nudillos blancos, y un sonido brotó de su garganta. No un grito, sino un jadeo bajo y ahogado, de alguna manera peor que un grito. Sus ojos grandes y oscuros, llenos de una comprensión terrible, encontraron el rostro de Miss Marple al otro lado de la mesa y lo mantuvieron fijo durante un largo y terrible instante. Entonces se inclinó hacia adelante, golpeándose la cara contra el borde del plato, y se quedó inmóvil. El silencio duró quizás 2 segundos. Entonces Sylvia gritó, un sonido agudo y penetrante que rompió la quietud como un cristal. Gerald se puso de pie de un salto, volcando la silla. Diana se recostó contra el asiento, con las manos tapándose la boca y los ojos desorbitados. Oliver permaneció completamente inmóvil, con el rostro inexpresivo, con una expresión que podría haber sido de sorpresa o de algo completamente distinto. Philip se levantó lentamente, con la servilleta aún en la mano, y dijo con una voz de notable firmeza, «Alguien debería llamar al doctor Marsh». La señorita Pritt ya estaba al lado de Lady Blackwood, levantando la cabeza de la anciana del plato y palpándole el pulso en la muñeca, que parecía hecha de papel. Su rostro estaba muy pálido, pero muy sereno, y sus movimientos eran eficientes y depurados. «No creo», empezó a decir, y se detuvo, levantó la vista. «Creo que está muerta». Emmeline dejó escapar un pequeño grito de angustia. La señora Finch, que había aparecido en el umbral, se aferró al marco en busca de apoyo, con el rostro ancho reflejando consternación. La señorita Marple no se había movido de su asiento. Sus manos descansaban tranquilamente en su regazo. Sus ojos recorrían los rostros alrededor de la mesa con una precisión cuidadosa y pausada, registrándolo todo, cada expresión, cada gesto, cada palabra dicha y no dicha. Observó que Gerald se había acercado a su madre, pero no la había tocado. Observó que el grito de Sylvia se había producido una fracción de segundo antes de que el desmayo de la anciana fuera completamente evidente, como si hubiera estado observando, esperando, anticipando. Observó que el primer movimiento de Oliver no había sido hacia Lady Blackwood, sino hacia la puerta del estudio, una mirada refleja tan rápida que podría haber sido inconsciente. Observó que la conmoción de Diana parecía genuina, pero que sus ojos, por encima de sus manos apretadas, estaban secos. Observó que la calma de Philip era de esa profunda y experimentada variedad que proviene de haber ensayado un momento muchas veces en la imaginación. Y notó otra cosa, pequeña, aparentemente trivial, pero que se le quedó grabada en la mente con la silenciosa persistencia de una espina clavada en la lana. Cuando la señorita Pritt levantó la cabeza de Lady Blackwood del plato, su mano rozó la porción de pudín que quedaba en el plato y se limpió los dedos en la falda sin mirarla. Un gesto rápido y automático. Pero sus ojos, en ese instante de descuido, no se dirigieron al rostro de Lady Blackwood, sino a la fuente en el centro de la mesa, donde el resto del pudín navideño reposaba en su plato de plata, oscuro, brillante y aún ligeramente tibio. Era algo insignificante, pero la señorita Marple había construido toda una vida de conocimiento sobre la naturaleza humana, basándose en detalles muy pequeños, y guardó este junto con los demás para examinarlo más tarde, cuando el patrón comenzara a hacerse evidente. Sección 4. Preguntas inocentes. El doctor Marsh llegó en menos de una hora. Un hombre enérgico y competente de unos 60 años que había sido el médico de Lady Blackwood durante 15 años y que confirmó con profesionalismo y consternación personal que efectivamente había fallecido. La causa, explicó con cautela, parecía ser compatible con un envenenamiento agudo, muy probablemente por un compuesto de cianuro, aunque no quiso pronunciarse al respecto sin realizar una autopsia. El aroma a almendras amargas en sus labios, señaló, era revelador. «Almendras amargas», dijo, frunciendo el ceño al ver los restos del pudín que habían permanecido intactos sobre la mesa por sugerencia de la señorita Marple. «Entiendo que el pudín lleva almendras amargas como aromatizante». «Sí», dijo la señorita Marple,
sentada en una silla junto a la chimenea del comedor, tejiendo y con un aire de autoridad amable y discreta. La señora Finch las usa siguiendo una receta familiar, pero creo que las almendras amargas en las cantidades utilizadas para cocinar no serían suficientes para causar la muerte. El sabor sería demasiado fuerte mucho antes de consumir una dosis letal. Sospecho que lo que se añadió a este postre fue algo mucho más concentrado. El doctor Marsh la miró con el respeto cauteloso de quien intuye estar ante una mente más aguda que la suya. Puede que tenga razón, señorita Marple. La policía tendrá que investigarlo. La policía, representada por el inspector Hewitt de la policía de Berkshire, llegó unas 2 horas después. Un hombre robusto, paciente y bigotudo que tomaba notas con esmero, hablaba con todos con una cortesía escrupulosa y como la señorita Marple percibió casi de inmediato, se veía algo abrumado por las complejidades sociales de la situación. Estaba acostumbrado a las peleas de taberna, a los pequeños hurtos y a algún que otro incidente doméstico. Un envenenamiento en una mansión rural, el día de Navidad, entre gente que hablaba con la seguridad pausada y distante de la clase alta, se salía bastante de su zona de confort. La señorita Marple, al reconocer su dificultad, le ofreció su ayuda con la modestia, y la modestia que, a lo largo de los años, había comprobado que era la forma más eficaz de hacerse indispensable para los policías reacios. Solo soy una anciana, inspector, y no sé absolutamente nada de asuntos policiales, pero he estado observando esta casa desde ayer por la tarde y he notado un par de detalles que tal vez le sean útiles. ¿Quiere que se los cuente? No quisiera entrometerme, por supuesto. El inspector Hewitt, que había oído hablar de la señorita Marple a través de un colega de Scotland Yard, el legendario Sir Henry Clittering, la había descrito una vez de forma memorable como la mujer más peligrosa de Inglaterra. Si resulta ser un asesino, aceptó su ayuda con una gratitud que se cuidó de disimular como cortesía profesional. La familia se había reunido en el salón, donde ardía la chimenea y el árbol de Navidad se erguía en una burla festiva, con las velas apagadas y el oropel deslustrado por el manto que cubría la casa. La señorita Marple, con la aprobación tácita del inspector, comenzó a hacer su ronda, sin interrogar, nunca interrogando, simplemente charlando, como se hace en una fiesta, pasando de invitado en invitado con su labor de punto en la mano y con un porte tan dulce, tan difuso, tan aparentemente sin rumbo, que cada persona con la que hablaba se relajaba hasta casi sincerarse antes de darse cuenta del todo de lo que estaba sucediendo. Comenzó con la señora Finch, porque, según la experiencia de la señorita Marple, las cocineras eran depositarias de las verdades del hogar. La encontró en la cocina, con los ojos rojos y a la defensiva, fregando con furia una bandeja para asar como si pudiera borrar el horror del día. «¡Qué cosa tan terrible, señora Finch!», dijo la señorita Marple, sentándose en un taburete de madera junto a la cocina. Y después de todo el esmero que puso en la cena, el postre estaba magnífico, espero que lo sepa. La señora Finch disminuyó la velocidad al fregar. «Llevo 23 años preparando ese pudín», dijo con voz ronca. 23 años y nunca una queja. Si alguien le echó algo, no fue en mi cocina. Cierro la despensa con llave todas las noches, señorita Marple, y siempre llevo la llave conmigo. ¿Todas las noches?, preguntó la señorita Marple. «¡Qué sensato! Y en Nochebuena, el pudín estaba entonces en la despensa, por supuesto, esperando a ser cocinado al vapor». Lo estaba, envuelto en muselina, en su palangana, en el segundo estante. «Igual que siempre». «¿Y cerraste la despensa con llave cuando te fuiste a dormir?». «Sí, a las 10:30 como siempre». «¿Y lo volvió a desbloquear la mañana de Navidad?». «A las 6 en punto. Me levanté antes que nadie. El pudín necesitaba 5 horas de cocción al vapor». «¿Y todo estaba como lo habías dejado? La muselina intacta, la palangana en su sitio». La señora Finch vaciló. Fue una vacilación mínima, apenas una pausa en el ritmo de su fregado,
pero la señorita Marple la percibió como un pescador percibe el más leve temblor en el anzuelo. «Bueno», dijo la señora Finch lentamente, «ahora que lo mencionas, la muselina estaba atada de forma diferente. Siempre hago un nudo doble, es una costumbre mía, soy muy meticulosa con los nudos, y esta mañana el nudo era un simple lazo. Lo noté al desenvolver el pudín, pero pensé que tal vez me había equivocado. Una se cansa al final de un largo día, y la Nochebuena siempre es la más ajetreada». «Un solo lazo», dijo la señorita Marple pensativa. «Sí, eso es muy interesante, señora Finch, muy interesante en efecto. ¿Y la despensa? ¿Alguien más tiene una llave?» «Solo Lady Blackwood. Guardaba una de repuesto en su chatelaine, la que llevaba en la cintura. Anticuada, pero le gustaba tener acceso a todo en su propia casa». «¿Y dónde guarda Lady Blackwood a su dama de compañía por la noche?» «Sobre su tocador, en su dormitorio». La señorita Marple asintió, hizo un breve comentario de agradecimiento sobre la excelencia de la salsa de pan y siguió su camino. Encontró a Gerald en la biblioteca, de pie junto a la ventana con un vaso de whisky en la mano, contemplando los jardines cubiertos de nieve con la mirada fija e inexpresiva de un hombre cuyos pensamientos estaban muy lejos. «Qué sorpresa tan desagradable para usted, señor Blackwood», dijo la señorita Marple, acomodándose en una silla con su labor de punto. «Que una madre esté en Navidad es casi insoportablemente triste». Gerald se giró. Su rostro estaba sereno pero tenso, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Por la pena o por la bebida, la señorita Marple aún no podía determinarlo. «Es espantoso», dijo. «Sencillamente espantoso. ¿Quién haría algo así?» «Eso es lo que todo el mundo pregunta», dijo la señorita Marple. «Y supongo que la respuesta debe estar en los acontecimientos del último día. Usted estuvo aquí toda la Nochebuena, ¿verdad?» «Sí, llegamos el 23, Silvia y yo. Y en la noche de Nochebuena, después del anuncio de tu madre sobre el testamento, bajaste a la planta baja en algún momento. Durante la noche, quiero decir». Gerald apretó con más fuerza el vaso. «Yo no, me acosté sobre las 11 y dormí de corrido». «Qué relajante», dijo la señorita Marple. «Dormir es una bendición. Su habitación está en la primera planta, ¿verdad? ¿Cerca de la escalera?» «Sí, la habitación azul». «¿Y no oíste nada durante la noche? ¿Ni pasos, ni puertas que se abrieran o cerraran?» «Absolutamente nada». La señorita Marple sonrió. «¡Qué suerte! Yo misma tengo el sueño muy ligero. Cualquier crujido o susurro me despierta. Me pareció oír a alguien en las escaleras sobre la medianoche, pero supongo que solo era la casa asentándose. Estos edificios antiguos sí que hacen ruidos de lo más curiosos». Mientras decía esto, observó el rostro de Gerald y vio, por un instante, un destello tras sus ojos, una tensión, un cálculo, un rápido ajuste interno, antes de que su expresión volviera a su máscara de dolor y desconcierto. «No oí nada», repitió, con un tono algo demasiado firme. A continuación, la señorita Marple se dirigió a Silvia, a quien encontró en el salón, fumando un cigarrillo con la intensidad concentrada de alguien que usa la nicotina como sustituto de la compostura. Hizo preguntas delicadas sobre los preparativos navideños, el menú, la disposición de la mesa, y Silvia respondió con brevedad concisa y eficaz. Pero cuando la señorita Marple preguntó casualmente si Silvia había visitado la cocina en algún momento de la Nochebuena o la mañana de Navidad, algo cambió. «¿La cocina? ¿Por qué iba a ir a la cocina?» «Oh, no hay ningún motivo en particular. Solo pensé que tal vez te apeteciera un vaso de leche caliente o una galleta. A mí me suele pasar cuando no puedo dormir». «Dormí de maravilla», dijo Silvia. Y un instante después, como si la negación hubiera sido demasiado precipitada y quisiera suavizarla: «Gerald ronca, claro, pero uno se acostumbra». «Por supuesto», dijo la señorita Marple. «¿Y no vio a nadie más por ahí? ¿En los pasillos, en las escaleras?» Silvia encendió su cigarrillo. «No», dijo. Luego añadió: «Bueno, sí que oí algo. Una puerta, creo. Abajo, sobre las 11:30. Pero supuse que era Harding haciendo su ronda». «Las 11:30», dijo la señorita Marple. «Sí, creo que sería la hora adecuada para Harding.
a menos, claro está, que fuera otra persona. Dejó la idea flotando en el aire, ligera e intrascendente como una pluma, y se disculpó amablemente diciendo que necesitaba encontrar sus gafas. Su conversación con Diana fue breve pero reveladora. Diana, que había consumido una cantidad considerable de brandy desde que se enteró de la muerte de su tía, se encontraba en un estado de angustia, algo confusa y locuaz, que la hizo mucho más comunicativa de lo que habría sido en otras circunstancias. «Yo no la maté», dijo Diana, antes de que la señorita Marple preguntara algo parecido. «Sé que todos pensarán que sí. Al fin y al cabo yo era la que más necesitaba el dinero, y fui yo quien dijo cosas horribles sobre ella en la cena la semana pasada, cuando había bebido demasiado vino. Pero no lo hice, no podía. Era horrible, señorita Marple, a veces realmente horrible, pero era todo lo que tenía. Sin ella soy bueno», se señaló vagamente a sí misma. «No soy nada, en realidad». «Estoy segura de que eso no es cierto», dijo la señorita Marple amablemente. «Pero dime, querida, sobre el pudín. Estaba sentada junto al señor Rhys en la cena. ¿Notaste algo en la forma en que lo sirvieron? ¿Algo inusual?» Diana frunció el ceño con la exagerada concentración de alguien que intenta pensar bajo los efectos del alcohol. «No, Harding lo trajo. Estaba flameado, muy bonito. Primero se lo sirvió a la tía Honoria, luego a los demás comensales». Oliver bromeó diciendo que esperaba encontrar la moneda de 6 peniques de plata. «Eso es todo lo que recuerdo». «¿Y la bandeja de servir? ¿Se quedó sobre la mesa todo el tiempo?» «Supongo que sí. En realidad no estaba mirando». La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «Por supuesto que no. En la cena de Navidad uno no piensa en eso, uno está pensando en cosas más alegres». Pero el comentario de Diana sobre la moneda de 6 peniques se había quedado grabado en la mente de la señorita Marple, junto con los demás fragmentos: la muselina remendada, el collar sobre el tocador, la puerta a las 11:30, la negación demasiado firme de Gerald, la leve vacilación de Silvia. Aún no formaban un patrón, pero eran el comienzo de uno, y las agujas de la señorita Marple resonaban con firmeza mientras las piezas giraban y se movían en su mente. Sección 5. Patrones y paralelismos. La tarde avanzaba, gris y pesada, y la nieve seguía cayendo. Hardwell Manor, ya de por sí aislada, se volvió aún más solitaria. El camino era intransitable, la línea telefónica intermitente y el mundo más allá de los muros de la finca se redujo a una ausencia blanca y amortiguada. Los habitantes se replegaron, contrayéndose en las pocas habitaciones con calefacción como un cuerpo que conserva el calor, y la proximidad forzada, la certeza de que un asesino se sentaba entre ellos junto a las mismas chimeneas, bebiendo el mismo té, creó una atmósfera de intimidad tensa y asfixiante que ninguna conversación forzada podía disipar. La señorita Marple aprovechó la tarde de forma productiva. Mientras los demás se retiraban a sus habitaciones o se reunían en grupos incómodos en el salón, ella emprendió una exploración tranquila y sistemática de la casa, observando la distribución de las habitaciones, la ubicación de las escaleras, las distancias entre los dormitorios y la cocina, y el número de puertas abiertas y cerradas que separaban a cualquier persona de la despensa donde el pudín había pasado su última noche. La distribución de la casa era significativa. La cocina y sus dependencias anexas, despensa, lavadero, alacena, ocupaban la planta baja del ala este, accesible desde la casa principal a través de una puerta de servicio forrada de fieltro, al final del pasillo de la planta baja. Los dormitorios familiares estaban en el primer piso de la casa principal. La habitación de Lady Blackwood se encontraba al final del pasillo del primer piso, con la habitación de la señorita Pritt justo al lado. Gerald y Silvia ocupaban la habitación azul, la más cercana a la escalera principal. Philip estaba en la pequeña habitación encima de la biblioteca. A Diana le habían asignado la habitación estampada con vistas al jardín.
La habitación de Oliver estaba en el segundo piso, en lo que antaño había sido el ala de la guardería, el punto más alejado de la cocina, pero también el más privado, con su propia escalera trasera estrecha que descendía directamente al pasillo de servicio. Esa escalera trasera le interesó mucho a la señorita Marple. La subió ella misma, comprobando cada peldaño en busca de crujidos. El cuarto y el noveno desde abajo crujieron bajo su modesto peso, y descubrió que desembocaba en el pasillo de servicio a menos de 6 metros de la puerta de la despensa. Una persona que bajara del ala de la guardería en la madrugada podía llegar a la despensa, acceder a su contenido y volver a la cama sin pasar por ninguno de los pasillos principales, siempre que tuviera una llave. Una llave. Solo había dos. La de la señora Finch, que siempre llevaba consigo, y la de repuesto de Lady Blackwood, que colgaba del llavero de su tocador. La señorita Marple reflexionó sobre estos hechos en silencio mientras bajaba la escalera trasera, agarrándose a la barandilla con una mano y a su bolsa de tejer con la otra. Encontró a Oliver Reese en la sala de billar, apoyado en la mesa con las manos en los bolsillos y una expresión de estudiada indiferencia que no lograba ocultar del todo una tensión subyacente. «Señor Reese», dijo, «me pregunto si podría ayudarme con algo. He estado intentando recordar. ¿Conocía usted a Lady Blackwood antes de esta visita navideña? Emmeline mencionó que es amigo de la familia, pero confieso que no me queda del todo clara la relación». La sonrisa de Oliver fue espontánea y sincera. «Conocí a Lady Blackwood a través de Gerald, la verdad. Pertenecemos al mismo club en Londres, Los Dorados. Gerald me presentó a su madre hace aproximadamente un año y le caí muy bien. Me invitó a pasar un fin de semana allí la primavera pasada y de nuevo en otoño. Esta es mi tercera visita. ¡Qué maravilla! Y creo que te has convertido en uno de sus favoritos. Ella ha sido muy amable conmigo, muy generosa». «Generosa», repitió la señorita Marple mientras sus agujas chasqueaban. Sí, Lady Blackwood parecía ser una mujer de impulsos generosos cuando decidía ejercerlos. «Dígame, señor Reese, ¿se aloja en el antiguo ala de la guardería, si no me equivoco, con su propia escalera? Qué práctico debe ser. Uno puede entrar y salir sin molestar a nadie». Algo cruzó el rostro de Oliver. No era culpa exactamente, sino una repentina y aguda comprensión, una reevaluación. «Supongo que sí», dijo con cautela, «aunque no puedo decir que haya tenido ocasión de vagar por ahí en mitad de la noche». «Por supuesto que no», dijo la señorita Marple con una sonrisa dulce y distraída. Simplemente estaba pensando en voz alta. «Estas casas antiguas tienen pasadizos muy interesantes». Lo dejó y buscó un rincón tranquilo de la biblioteca donde sentarse a pensar. Los fragmentos se acumulaban, la muselina remendada, la chatelaine, la escalera trasera, la puerta que se oyó a las 11:30, la mentira de Gerald sobre haber dormido toda la noche, la renuente confesión de Silvia, el acceso de Oliver y su cuidadoso encanto, la desesperación de Diana, la fría paciencia de Philip, la disimulada infelicidad de la señorita Pritt y las almendras amargas. La mente de la señorita Marple volvió a las almendras con la persistencia de una brújula que busca el norte. Las almendras amargas contenían amigdalina, que el cuerpo convertía en cianuro de hidrógeno. Ella lo sabía, como cualquier jardinero aficionado y lector de novelas policíacas. En pequeñas cantidades como aromatizante, eran inofensivas, incluso agradables, pero un extracto concentrado, aceite de almendras amargas por ejemplo, que podía obtenerse en una botica o, en el campo, destilado de las semillas de ciertas frutas de hueso, era letal. Unas pocas gotas añadidas a un plato ya aromatizado con almendras amargas serían casi indetectables. El sabor existente enmascararía la adición. Era, reflexionó la señorita Marple, un método terriblemente ingenioso que requería conocer la receta, tener acceso al postre y la precisión fría para calcular que el sabor familiar ocultaría la dosis fatal. Aquello le recordó, con un escalofrío de reconocimiento, algo que había ocurrido en St. Mary Mead muchos años atrás. No un asesinato, no exactamente, sino un caso de daño deliberado que le había enseñado una lección imborrable sobre la naturaleza de la malicia doméstica.
La anciana señora Crabtree criaba abejas y su vecina, la señorita Brent, tenía la costumbre de pedirle miel prestada. Un otoño, la señora Crabtree, que guardaba rencor a la señorita Brent por un asunto relacionado con los límites de una propiedad, añadió miel de rododendro al tarro que le regaló. La miel de rododendro es ligeramente tóxica y puede provocar síntomas desagradables. No fue un envenenamiento grave, pero el principio era el mismo. El veneno se había ocultado en lo esperado, en lo familiar, en el regalo. Siempre es lo familiar, murmuró la señorita Marple para sí misma, deteniendo sus agujas. Aquello en lo que uno confía porque siempre ha confiado en ello. El pudín que se ha preparado de la misma manera durante 23 años, la receta que nunca cambia, excepto que este año sí cambió, no en la cocina, sino después. Alguien la cambió. Ella seguía pensando en esto cuando Philip Blackwood apareció en la puerta de la biblioteca. Permaneció allí un instante, enmarcado por la madera oscura, su rostro delgado ensombrecido e indescifrable. Luego entró, se sentó frente a ella y dijo con voz tranquila y controlada: «Señorita Marple, ¿puedo hablar con usted en privado?» «Por supuesto, cariño». Philip miró sus manos. Eran de dedos largos, bastante elegantes, y permanecían inmóviles. «Yo no maté a mi madre», dijo. «Quiero que lo sepas, pero también quiero que sepas que tengo una muy buena razón por la que podría haber querido hacerlo, y prefiero contártelo yo mismo a que la policía lo descubra y lo malinterprete». La señorita Marple esperó con una expresión de dulce y atenta paciencia. «Dejé mi puesto de profesor», dijo Philip, «porque mi madre lo orquestó. Le escribió al director una carta detallando ciertos asuntos personales que, según ella, me hacían inadecuado para un puesto de influencia sobre jóvenes. La carta no era cierta, señorita Marple, o al menos no en el sentido que ella le dio, pero surtió efecto. Me pidieron que renunciara. No he podido conseguir otro trabajo. Mi reputación está arruinada y mi madre la arruinó». «Ya veo», dijo la señorita Marple en voz baja. «Es una herida muy grave, es lo peor que me ha pasado en la vida». Y sin embargo, la voz de Philip vaciló por primera vez, luego se estabilizó. «Y sin embargo, no la maté. Vine aquí por Navidad porque me lo pidió, y porque esperaba, quizás ingenuamente, que pudiera reparar parte del daño, que el Nuevo Testamento incluyera alguna disposición, algún reconocimiento. Quería justicia de ella, señorita Marple, no venganza». La señorita Marple lo observó detenidamente. «Te creo», dijo. «Pero dime, Philip, cuando hablaste con la señora Finch en el pasillo de la cocina esta mañana, antes de cenar, ¿de qué hablaron?» Philip parpadeó. «¿Viste eso? Veo muchas cosas, cariño. La mayoría son bastante insignificantes. Pero las conversaciones en los pasillos de la cocina la mañana de Navidad sí que llaman la atención». Una leve y forzada sonrisa cruzó el rostro de Philip. «Le pregunté a la señora Finch si mi madre había estado bien últimamente, su salud, su apetito, su estado de ánimo. La señora Finch dijo que había estado de excelente humor, de ánimo vengativo, fue la expresión que usó, y que había pasado mucho tiempo con Oliver Rees». «¿Y la señora Finch tenía alguna opinión sobre el señor Rees?» «Una mujer fuerte. Dijo que él era uno de esos jóvenes que sonríen demasiado y no lo dicen en serio. Palabras suyas, no mías, aunque coincido con ella». La señorita Marple asintió lentamente. El dibujo se estaba definiendo con mayor nitidez, los detalles encajaban como las piezas de una cerradura bien hecha. Aún no estaba completo, pero el contorno comenzaba a perfilarse, y no tenía la forma que había imaginado. «Gracias, Philip», dijo ella. «Has sido muy sincero, y eso siempre se agradece. ¿Puedo preguntarte una cosa más? ¿Sabías dónde guardaba el llavero de tu madre, el que tenía las llaves de la casa?» «En su tocador». Todo el mundo lo sabía. Era bastante ostentosa al respecto. Hacía sonar las llaves como para recordarnos a todos que lo controlaba todo, incluso la despensa. «Sí», dijo la señorita Marple. «Eso es exactamente lo que pensaba». Sección 6. El segundo secreto. El descubrimiento se produjo la noche de Navidad,
Cuando el inspector Hewitt, actuando en base a la información de que la señorita Marple le había indicado sutilmente que se dirigiera hacia él, registró los dormitorios. En la habitación de Oliver Reese, en el cajón de la mesilla de noche, debajo de un ejemplar de una revista de carreras de caballos y una pitillera con monograma, el inspector encontró un documento. Era una sola hoja de papel grueso color crema, mecanografiada, con el membrete del abogado de Lady Blackwood, y se trataba de un borrador, sin firmar pero claramente auténtico, del Nuevo Testamento. Las condiciones eran extraordinarias. Lady Blackwood había legado la mayor parte de su patrimonio, Hardwell Manor, las propiedades de Londres, la cartera de inversiones, una suma superior a 40.000 libras, no a Gerald, ni a Philip, ni a Diana, sino a Oliver Reese. Gerald recibió una modesta renta vitalicia. Philip no recibió nada. Diana recibió un pequeño legado condicionado a que permaneciera soltera. La señorita Pritt recibió el salario de 1 año y una carta de recomendación. El refugio de gatos de Bournemouth recibió una donación simbólica. La familia asimiló la noticia en un silencio atónito y luego ese silencio se rompió en recriminaciones. «Es indignante», dijo Gerald con el rostro surcado de furia. «El chico lleva aquí apenas 1 año. Se ha infiltrado. Es un cazafortunas, un estafador». «Oh, cállate, Gerald», dijo Diana con cansancio. «Todos hemos estado buscando fortuna. Al menos Oliver era mejor en eso». El propio Oliver, de pie junto a la chimenea con las manos entrelazadas a la espalda, mantenía una expresión de digna angustia que, según pensó la señorita Marple, resultaba casi convincente. «No tenía ni idea», dijo. «Lady Blackwood nunca me habló de los términos de su testamento. Estoy tan sorprendido como cualquiera». «¿Eres tú?», dijo Silvia, y las 2 palabras tenían un matiz gélido. Pero la señorita Marple observaba a la señorita Pritt. La acompañante permanecía en su sitio habitual junto a la puerta, medio oculta en la penumbra, y al leer las cláusulas del testamento, su rostro reflejó algo extraordinario. No mostró sorpresa, no mostró consternación. Mostró, por un instante de descuido, un destello de rabia pura y concentrada, dirigida no a Oliver, ni al testamento, sino al documento mismo, como si éste fuera un enemigo personal. Entonces la máscara volvió a aparecer lisa, insípida e impenetrable, y la señorita Pritt fue de nuevo la mujer invisible, el elemento anodino, la compañera en la que nadie se fijaba. Pero la señorita Marple lo había notado. Y la rabia que había visto no era la furia de una sirvienta ofendida, era algo mucho más profundo y personal, y alteró la estructura mental de la señorita Marple con la claridad repentina y decisiva de una llave girando en una cerradura. Esa noche buscó a la señorita Pritt y la encontró en la pequeña sala de estar contigua al pasillo principal que le servía de refugio privado. Una habitación lúgubre y mal climatizada, amueblada con objetos viejos y una sola estantería con libros de devoción. La señorita Pritt estaba sentada muy erguida en una silla de respaldo recto, con las manos cruzadas sobre el regazo, con la mirada perdida en el vacío. «Señorita Pritt», dijo la señorita Marple, sentándose frente a ella, «creo que usted y yo deberíamos tener una conversación». Una conversación sincera. La expresión de la señorita Pritt no cambió. «No sé a qué te refieres». «Creo que sí, querida. Creo que has estado guardando un secreto muy pesado durante mucho tiempo y creo que está relacionado con lo que pasó hoy. No soy la policía, señorita Pritt. Soy una anciana que ha visto mucha infelicidad causada por secretos guardados durante demasiado tiempo. ¿No me lo dirás?» El silencio se prolongó. Afuera, el viento había arreciado, azotando la nieve contra las ventanas con ráfagas siseantes e irregulares. El fuego en la pequeña chimenea crepitó y se calmó. «Ella era mi madre», dijo la señorita Pritt. Las palabras salieron planas y sin color, como si años de represión las hubieran comprimido hasta reducirlas a su forma más mínima posible. «Lady Blackwood era mi madre. Soy su hija. Nací antes de su matrimonio. Fui dada en adopción, criada por extraños y traída de vuelta hace 11 años como compañera, porque ella supongo que sentía cierta obligación,
O quizás simplemente quería a alguien a quien llamar. Nunca me reconoció, nunca tuvo intención de hacerlo. Debía vivir en su casa, atender sus necesidades, ser útil, agradecida y silenciosa, y jamás, jamás reclamar lo que era. Y lo hice, señorita Marple. Durante 11 años lo hice. Las agujas de la señorita Marple se habían detenido. Sus ojos, suaves, azules e infinitamente compasivos, se posaron en el rostro de la mujer. ¿Y el testamento?, preguntó ella con suavidad. Me enseñó las condiciones la semana pasada. Quería que lo supiera. Quería ver mi cara cuando comprendiera que le estaba dejando todo, absolutamente todo, a ese chico encantador, inútil y manipulador que lleva un año adulándola. Dijo. La voz de la señorita Pritz se quebró por primera vez una fisura en la fachada de su compostura. Dijo que era lo que me merecía por haber nacido. La señorita Marple extendió la mano y la posó suavemente sobre el brazo de la señorita Pritz. Lo siento mucho, dijo. Fue una crueldad, una verdadera crueldad. Yo no la maté, dijo la señorita Pritz, y ahora su voz era feroz. Quise hacerlo. Dios me ampare, quise hacerlo. Pero no lo hice. No, dijo la señorita Marple en voz baja. No creo que lo hayas hecho, pero creo que sabes algo sobre quién lo hizo. O mejor dicho, creo que viste algo, quizás sin comprender su significado en ese momento, que me sería de gran ayuda. La señorita Pritz guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, el chatelain, las llaves, la noche de Nochebuena. Después de que todos se hubieran acostado, fui a la habitación de Lady Blackwood para llevarle la poción para dormir que toma, leche tibia con un poco de valeriana. Ya estaba dormida. El chatelain estaba sobre su tocador y faltaba la llave de la despensa. Desaparecido. Se había ido. Me di cuenta porque el anillo pesaba menos de lo normal cuando lo aparté para dejar el vaso. Conté las llaves. Debería haber 7. Había 6. La llave de la despensa, la pequeña de latón, no estaba. Y por la mañana había vuelto, lo comprobé, 7 llaves, todas presentes. ¿A qué hora fue cuando notaste que faltaba? Alrededor de las 12:45. La señorita Marple asintió lentamente, unas 12 menos cuarto, y Silvia había oído una puerta a las 11:30. Alguien había cogido la llave antes de las 11:30, había bajado a la cocina, había abierto la despensa, había manipulado el pudín y había devuelto la llave antes del amanecer. Alguien con acceso a la habitación de Lady Blackwood, alguien que conocía la distribución de la casa, alguien que entendía la receta lo suficientemente bien como para saber que el aroma de almendra amarga enmascararía la adición de un concentrado letal. Gracias, señorita Pritz, dijo la señorita Marple. Ha sido usted muy valiente y muy servicial. Regresó al salón con sus pensamientos cuidadosamente ordenados. El testamento había sido un motivo para Oliver, un motivo abrumador, si hubiera conocido sus términos, pero también lo había sido para Gerald, cuya herencia había sido diezmada, para Philip, que no recibió nada, para Diana, cuyo futuro dependía de una miseria, y para Silvia, cuya ruina financiera de su marido se veía ahora agravada por la desheredación. Pero la llave robada redujo las posibilidades. Quien la había tomado debía tener acceso al dormitorio de Lady Blackwood, lo que significaba que se trataba de alguien que podía entrar en esa habitación sin levantar sospechas, un familiar, un acompañante o alguien que hubiera estado allí antes esa misma noche. La señorita Marple se acomodó en su sillón junto a la chimenea y retomó su labor de punto. El patrón estaba casi terminado, solo le faltaba un hilo. Sección 7. La trampa. La señorita Marple pasó la mañana siguiente, el día después de Navidad, aunque nadie en Hardwell Manor tenía ganas de celebrarlo, en lo que parecía ser un estado de suave y benigna confusión. Deambulaba por la casa, haciendo comentarios vagos sobre el frío, pidiéndole a Harding más mantas, y entablando conversaciones con varios miembros de la casa que parecían tan intrascendentes que nadie podría haber sospechado que fueran otra cosa que los desvaríos de una anciana que intentaba pasar las horas incómodas. Pero cada conversación era una indagación,
y cada comentario divagante era una piedra cuidadosamente colocada en el camino que ella estaba construyendo hacia la verdad. Habló con Harding sobre la rutina doméstica. ¿Quién se acostaba a qué hora? ¿Quién se levantaba a qué hora? ¿Qué puertas estaban cerradas con llave y cuáles abiertas? Habló con la criada, una chica nerviosa llamada Betty, sobre la distribución de las habitaciones y si había notado algo inusual la mañana de Nochebuena. Betty, deseosa de ayudar y aliviada de hablar con alguien que no le asustaba, confirmó que había encontrado la puerta de la escalera trasera, la que conectaba el ala de la guardería con el pasillo de servicio, sin pestillo cuando bajó a las 5:30, aunque siempre la cerraban con llave por la noche. Sin pestillo, dijo la señorita Marple. No solo sin llave, sino sin pestillo, como si alguien hubiera pasado por ahí y no lo hubiera cerrado bien al salir. Sí, señorita. Pensé que el señor Reese habría bajado a tomar un vaso de agua o algo así. Es el único que está arriba en el ala de la guardería. La señorita Marple le dio las gracias a Betty y le ofreció un caramelo de menta de la lata que guardaba en el bolsillo de su cardigan. Luego se sentó durante un buen rato en la pequeña sala de estar, observando caer la nieve y pensando en puertas, llaves y el peculiar, casi imperceptible, aroma de las almendras amargas. A las 11 en punto, puso en marcha su plan. Encontró a Oliver en el salón, leyendo el periódico con la concentración de quien no capta ni una sola palabra. Se sentó cerca de él, acomodó su labor de punto y comenzó a hablar con su voz suave y divagante sobre las tradiciones navideñas. «Qué costumbre tan encantadora, la del pudín de Navidad», dijo. «Y la receta de la señora Finch es especialmente buena. Me encantó el sabor de las almendras amargas, tan inconfundible. Es inconfundible, ¿verdad? Y sin embargo, he estado pensando en ello, y se me ocurre que el sabor del pudín era bastante más intenso de lo que cabría esperar, según la cantidad de almendras de la receta. La señora Finch usa una cucharada de almendras amargas molidas. Ella misma me lo dijo, pero el sabor era más intenso. Casi como si le hubieran añadido algo». Oliver pasó la página del periódico. «Me temo que no soy muy buen cocinero, señorita Marple». «No, por supuesto que no, pero creo que usted sabe bastante de química, ¿no? Emmeline mencionó que usted tenía cierta formación, algo relacionado con una empresa farmacéutica, ¿verdad?» El paso de las páginas se detuvo. Oliver alzó la vista y por primera vez su encanto natural había desaparecido de su rostro. En su lugar se percibía una mirada vigilante, reservada y muy inmóvil. «Trabajé brevemente para un proveedor de productos químicos», dijo, «en un puesto administrativo, nada que ver con la química en sí». «Ah», dijo la señorita Marple, «un puesto administrativo, claro. Aún así, uno aprende cosas trabajando en un ambiente así. Se puede aprender, por ejemplo, cómo obtener ciertas sustancias. Aceite de almendras amargas, por ejemplo, un producto perfectamente legítimo, utilizado en repostería y confitería, pero en su forma concentrada, extremadamente peligroso. Letal, de hecho. Unas pocas gotas serían suficientes». El rostro de Oliver se había puesto muy pálido. «Señorita Marple, espero que no esté sugiriendo». «No estoy sugiriendo nada, querida. Simplemente estoy haciendo una observación. La policía, por supuesto, hará sus propias averiguaciones. El inspector Hewitt es un hombre meticuloso a su manera y entiendo que ya ha empezado a revisar las farmacias y los proveedores de productos químicos locales en busca de compras recientes. Estas cosas dejan rastros, ¿sabes? Firmas en los libros de contabilidad, registros de entrega, un verdadero fastidio para cualquiera que prefiera que sus compras pasen desapercibidas». Ella asimiló la información, observando el rostro de Oliver con la misma atención serena que le habría dedicado a un pájaro cuyo comportamiento estuviera estudiando. Vio el cálculo que se realizaba en su mirada, la rápida evaluación del riesgo, la sopesación de opciones, la búsqueda de una vía de escape. «Creo», dijo Oliver, poniéndose de pie, «que debería hablar con un abogado». «Eso sería muy sensato», dijo la señorita Marple. «Pero antes de que lo haga, me gustaría que me explicara un pequeño detalle.
Me dijo que nunca había hablado del testamento con Lady Blackwood, y sin embargo el borrador se encontró en su habitación. ¿Cómo lo explica? No puedo. Alguien debió haberlo puesto ahí. Lo puso ahí. Sí, es posible. ¿Pero quién? ¿Y cuándo? Su habitación está en el ala de la guardería, señor Rhys. La escalera trasera es el único acceso conveniente. Y Betty, la criada, encontró la puerta de la escalera trasera sin cerrar la mañana de Navidad, como si alguien la hubiera usado durante la noche y no se hubiera molestado en cerrarla. Alguien con prisa, tal vez, o alguien que no estaba pensando con claridad, porque acababa de hacer algo que requería mucho valor. Oliver no dijo nada. Tenía la mandíbula tensa y, como notó la señorita Marple, sus manos ya no estaban en sus bolsillos, sino a sus costados, apretadas en puños. Lo curioso, prosiguió la señorita Marple con su tono amable pero implacable, es que quien envenenó el pudín debía conocer la receta. Debía saber que las almendras amargas eran un ingrediente habitual y que el sabor adicional quedaría disimulado. Debía tener acceso a la llave de la despensa que colgaba del llavero de Lady Blackwood en su habitación. Y debía tener los medios para bajar a la cocina sin ser visto, manipular el pudín y regresar, todo durante la noche de Nochebuena. La escalera trasera sería perfecta. Baja casi directamente al pasillo de servicio. Parece que lo has resuelto todo, señorita Marple, dijo Oliver, y su voz, aunque controlada, adquirió un nuevo matiz, un filo duro y brillante como el acero desenvainado. Pero has pasado por alto algo. No tenía ningún motivo, no sabía nada del testamento. ¿No es así?, preguntó la señorita Marple, y sus ojos azul pálido se encontraron con los de él con una franqueza que, por un instante, resultó completamente implacable. Lady Blackwood era una mujer que usaba su testamento como arma. Anunciaba su revisión públicamente para generar ansiedad y dependencia. ¿Es probable que lo hubiera nombrado su heredero principal sin decírselo? Sin disfrutar de la gratitud, la obligación, el poder que eso le otorgaba sobre usted? Creo que se lo dijo, señor Rhys. Creo que le dijo con precisión lo que pretendía, y creo que usted comprendió que si vivía lo suficiente como para cambiar de opinión, como ya lo había hecho tantas veces, lo perdería todo. El silencio en la habitación era absoluto. El fuego crepitaba. Afuera, un cuervo graznó una sola vez, áspero y repentino, a través de los jardines blancos. Oliver Rhys miró a la señorita Marple durante un buen rato. Luego se sentó, muy despacio, y se cubrió el rostro con las manos. Sí, me lo dijo, respondió. Tienes razón, me lo dijo en Nochebuena, después del anuncio. Me llamó a su habitación y me explicó las condiciones. Me dijo que yo sería su heredero, su verdadero heredero, porque era la única persona en esa casa que la apreciaba de verdad. Y me advirtió que si la decepcionaba, lo cambiaría sin pensarlo dos veces. Y por eso no podías permitirte el lujo de dejarla vivir lo suficiente como para que se sintiera decepcionada. Oliver alzó la cabeza. Su rostro estaba gris, sin color ni encanto, y de repente parecía no tener 29 años, sino mucho mayor, viejo, cansado y acorralado. Yo no, comenzó, y se detuvo. Necesito pensar. Creo, dijo la señorita Marple, levantándose de su silla con los movimientos cuidadosos y pausados de una anciana cuyas articulaciones protestaban por el frío, que ya es tarde para pensar, señor Rhys, pero lo dejo en manos del inspector. En realidad, es asunto suyo, no mío. Salió de la habitación y encontró al inspector Hewitt en el pasillo, donde había estado de pie, a petición suya, justo fuera de su vista, pero lo suficientemente cerca como para oírlo. ¿Lo oíste?, preguntó ella. Ya lo oí, dijo el inspector. ¿Es suficiente? No del todo, dijo la señorita Marple. Pero hay algo más. Sección 8. La verdad sobre el pudín. La familia se reunió en el salón a las 4 de la tarde, a petición discreta de la señorita Marple y por insistencia oficial del inspector Hewitt. Se corrieron las cortinas, se encendió la chimenea y el árbol de Navidad se alzaba en el ventanal, con sus adornos reflejando la luz de la lámpara, un contraste extraño, casi surrealista, con la solemnidad de la ocasión. Velas ardían sobre la repisa de la chimenea,
El aroma a pino y humo de leña impregnaba el aire. Afuera por fin había dejado de nevar, y una tenue luz fría y amarillenta se extendía por el horizonte, presagiando una noche clara y gélida. Estaban sentados formando un semicírculo irregular, Gerald y Silvia en el sofá, Gerald con las manos entrelazadas entre las rodillas, Silvia erguida con las perlas a la altura del cuello, Philip en el sillón orejero junto a la estantería, muy quieto, Diana en el alféizar de la ventana con un vaso que no había tocado, Oliver de pie junto a la chimenea, pálido y silencioso, la señorita Pritt en su sombra habitual junto a la puerta, Emmeline al lado de la señorita Marple retorciéndose los guantes, y Harding, a quien se le había pedido que se quedara, de pie detrás de la silla del inspector con la impasible dignidad de un hombre que había servido a esta casa en tiempos mejores y peores. La señora Finch había sido llamada desde la cocina y permanecía de pie, con los brazos cruzados, cerca de la puerta de servicio, con su rostro ancho reflejando una lealtad feroz y vigilante. La señorita Marple no se puso de pie. Se sentó en su sillón junto a la chimenea, con su labor de punto en el regazo, y habló con su habitual dulzura y mesura, un tono tan suave, tan modesto, que la sala tardó varios instantes en darse cuenta de que lo que decía era, en realidad, devastador. Me gustaría contarles, comenzó, una historia sobre un pudín de Navidad. Me temo que no es una historia alegre, pero sí instructiva, y tiene el mérito de ser cierta. Lady Blackwood era una mujer extraordinaria. Era inteligente, enérgica y, a su manera, bastante formidable. También era, si me permiten decirlo, profundamente cruel. No cruel en el sentido dramático, no se enfurecía ni golpeaba, sino cruel de una manera silenciosa y sistemática, que, en mi experiencia, resulta mucho más dañina. Usaba su dinero como instrumento de control, usaba su voluntad como arma. Reunió a su familia a su alrededor no por amor, sino por un deseo de poder, el poder de recompensar, castigar, manipular y recordarles constantemente a cada uno de ustedes que su bienestar, su futuro y su autoestima dependían enteramente de su favor. Hizo una pausa. Nadie habló. Cada uno de ustedes tenía motivos para desear su muerte. Gerald, porque sus asuntos financieros estaban arruinados y solo su herencia podía salvarlo. Silvia, porque había estado viviendo por encima de sus posibilidades, que ya eran insuficientes, y la desheredación de su marido significó la pérdida de todo lo que valoraba. Philip, porque Lady Blackwood destruyó su carrera y su reputación con una sola carta maliciosa. Diana, porque dependía de la caridad de su tía y sabía que podía retirarla en cualquier momento. La señorita Pritt, la voz de la señorita Marple se suavizó, porque se le había negado el más fundamental de los reconocimientos humanos, el reconocimiento de una madre. Y Oliver, porque iba a heredar una fortuna, pero solo si Lady Blackwood no cambiaba de opinión. Oliver se removió pero no habló. El método era ingenioso, continuó la señorita Marple. Se añadió aceite de almendras amargas, un extracto concentrado de cianuro de hidrógeno, al pudín de Navidad en algún momento de la noche de Nochebuena. El pudín se guardó en la despensa, que permanecía cerrada con llave. La llave colgaba del collarín de Lady Blackwood, que ella guardaba en su tocador. Poco antes de medianoche, robaron la llave. Poco después, abrieron la despensa, desenvolvieron el pudín. La muselina se volvió a atar con un nudo diferente, algo que la señora Finch notó, y le añadieron el veneno. El pudín ya estaba aromatizado con almendras amargas molidas, lo que enmascaró perfectamente el veneno añadido. Lady Blackwood, a quien sirvieron primero y que comió con apetito, recibió una dosis letal. El resto de los comensales recibieron porciones del resto sin envenenar, ya que el veneno, al ser líquido, se habría aplicado a la superficie del pudín y se habría concentrado en la primera porción que se cortó y sirvió. Un sonido, mitad jadeo, mitad gemido, provino de la señora Finch. El asesino conocía la receta, dijo la señorita Marple. Conocía la tradición de servir primero a Lady Blackwood. Conocía la distribución de la casa, la ubicación de la llave y el camino desde su dormitorio hasta la cocina que evitaría ser descubierto.
La escalera trasera del ala de la habitación infantil conduce casi directamente al pasillo de servicio. La puerta fue encontrada sin pestillo la mañana de Navidad. Oliver Rees se alojaba en la sección infantil. Había trabajado para un proveedor de productos químicos y sabía cómo obtener aceite de almendras amargas. Le habían comunicado las cláusulas del testamento en Nochebuena y sabía que su fortuna dependía de que Lady Blackwood no viviera lo suficiente como para cambiar de opinión. El borrador del testamento se encontró en su habitación. Las pruebas en su contra son, a primera vista, irrefutables. Hizo una pausa, y sus agujas, que habían estado haciendo clic suavemente todo el tiempo, se detuvieron. Pero eso está mal. La sala se encogió. Todos los rostros se volvieron hacia ella. Las pruebas contra Oliver son demasiado contundentes, dijo la señorita Marple en voz baja. Demasiado claras, demasiado perfectamente organizadas. El borrador del testamento en la mesita de noche. ¿Por qué un hombre que acababa de cometer un asesinato guardaría un documento tan incriminatorio en un lugar tan obvio? La puerta sin cerrar. ¿Por qué un asesino, después de haber tenido tanto cuidado con el veneno, descuidaría cerrar la puerta tras de sí? La conexión química. ¿Por qué un hombre con semejante historial elegiría un método que apuntaba tan directamente a su propia pericia? Estas no son las acciones de un asesino meticuloso, son las acciones de alguien que está construyendo un caso en su contra. Miró a su alrededor y sus ojos azul pálidos se posaron, con serena certeza, en Gerald Blackwood. «Fuiste tú, señor Blackwood», dijo ella. El rostro de Gerald palideció. Luego se puso rojo. Después adquirió un peculiar tono grisáceo, moteado. «Eso es absurdo», dijo. «Es lo más ridículo. Estuve en mi habitación toda la noche. Silvia te lo confirmará». Silvia oyó una puerta a las 11:30, dijo la señorita Marple. Supuso que era Harding. No lo era. Eras tú. Fuiste a la habitación de tu madre, tú, su hijo mayor, que podía entrar sin problemas, y cogiste la llave de la despensa de su chatelaine mientras ella dormía. Bajaste por la escalera principal, no por la de atrás. Ahí fue donde oí pasos a medianoche, y fuiste a la cocina. Abriste la despensa, desenvolviste el pudín, añadiste el aceite de almendras amargas que habías traído de Londres. Comprado, sospecho que el inspector descubrirá, a través de un intermediario, y lo volviste a envolver. Pero tú no eres un hombre acostumbrado a las tareas de cocina, señor Blackwood, y ataste la muselina con un solo lazo, donde la señora Finch había hecho un doble nudo. Luego devolviste la llave de la habitación de tu madre, y volviste a la cama. Pero tenías una tarea más. En algún momento, quizás esa misma noche, quizás a la mañana siguiente, colocaste el borrador del Nuevo Testamento en la habitación de Oliver Rees para desviar las sospechas. Habías visto el documento. Incluso puede que lo encontraras en el estudio antes de que tu madre lo guardara en la caja fuerte. Se lo mostró a Oliver, pero sospecho que tú lo viste primero, quizás por medios menos lícitos. Conocías las cláusulas. Sabías que Oliver heredaría, y sabías que si se lograba inculpar a Oliver como el asesino, el testamento sería impugnado, la herencia volvería a su estado anterior y tú, como hijo mayor y beneficiario residual del testamento anterior, heredarías todo. El silencio era absoluto. Gerald Blackwood estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas entre las rodillas, su rostro ancho y rubicundo del color de la ceniza fría. No habló, no negó nada. Parecía, pensó la señorita Marple, con una punzada que casi podría haber sido de lástima, un hombre que sabía desde hacía tiempo que este momento llegaría y que había agotado todos sus recursos de disimulo. «Usted conocía la receta porque su madre hablaba de ella a menudo», dijo la señorita Marple. Conocía la tradición de que a ella se le sirviera primero porque se había sentado a esa mesa todas las navidades de su vida. Conocía las almendras amargas porque su madre se jactaba de ellas. Y sabía, porque llevaba meses viendo cómo se acercaba su propia ruina financiera, que si el Nuevo Testamento seguía en pie, lo perdería todo. No solo el dinero, señor Blackwood, la casa, el nombre, el puesto, todo lo que usted creía que le pertenecía por derecho. Gerald alzó la cabeza.
Sus ojos estaban apagados y extraños. Iba a dejarlo todo en manos de un desconocido, dijo. Todo lo que mi padre construyó, todo lo que nuestra familia construyó, a un chico que la conocía desde hacía un año, un chico que la halagaba y la hacía reír. Mientras yo, su hijo mayor, se detuvo, intentó hablar, pero no le salieron más palabras. El inspector Hewitt dio un paso al frente. Gerald Blackwood, lo detengo bajo sospecha del asesinato de Lady Honoria Blackwood. Debo advertirle que todo lo que diga podrá ser utilizado como prueba. Gerald se levantó. Miró a Sylvia, quien desvió la mirada. Miró a Philip, quien le sostuvo la mirada con una expresión que mezclaba horror y algo que no era del todo sorpresa. No miró a nadie más. Se marchó en silencio. La habitación exhaló un suspiro colectivo. Diana rompió a llorar, suavemente, con impotencia, las lágrimas de alguien que se había contenido durante demasiado tiempo. La señorita Pritt permanecía en el umbral, con las manos a los costados, y su rostro no mostraba ninguna emoción, aunque sus ojos brillaban intensamente. Oliver se sentó lentamente en la silla que Gerald había dejado libre y contempló el fuego como si jamás hubiera visto llamas. Emmeline se volvió hacia la señorita Marple con una expresión de asombro. «¿Cómo lo supiste?» La señorita Marple cogió su labor de punto. «Era el nudo de la muselina», dijo simplemente. «La señora Finch hace un nudo doble. Lleva 23 años haciéndolo. Una mujer que se toma la molestia de envenenar un pudín y sabe usar una sustancia que combine con el sabor existente, también sabría volver a atar la muselina correctamente. Pero Gerald no es un hombre que preste atención a los detalles domésticos. Nunca ha estado en una cocina en su vida. Hizo lo que le salió de forma natural, un simple lazo, y ese pequeño y descuidado error me lo dijo todo. El resto vino después. La trampa tendida a Oliver fue ingeniosa, pero excesiva. Un culpable no guarda las pruebas de su móvil en la mesita de noche, y un hombre que solo ha sido invitado a una casa 3 veces no sabe, instintivamente, que a la matriarca siempre se le sirve primero el postre. Pero un hijo, un hombre que ha comido ese postre en esa mesa cada Navidad desde niño, lo sabe sin pensarlo. Y son las cosas que hacemos sin pensar, según mi experiencia, las que revelan con mayor certeza quiénes somos. Guardó silencio por un instante. El clic de sus agujas resonaba en la tranquila habitación. El fuego crepitaba. Las velas de la repisa ardían con intensidad. A través de la ventana, las primeras estrellas de la noche comenzaban a asomar en un cielo que, por fin, se había despejado hasta adquirir un profundo y frío azul invernal. «Es una historia triste», dijo la señorita Marple en voz baja. «Una historia de avaricia, orgullo y el terrible daño que se produce cuando se niega el amor y se usa el dinero en su lugar. Lady Blackwood no era una buena mujer, ni tampoco era amable con quienes dependían de ella. Pero no merecía morir, y menos aún en Navidad, en su propia mesa, envenenada por su propio hijo con su propio pudín. Hay algo particularmente terrible en eso, creo. La corrupción de algo que debería haber sido cálido, nutritivo y compartido. El pudín estaba destinado a ser un regalo. En cambio, se convirtió en un arma. Miró a su alrededor, a la llorosa Diana, al silencioso Oliver, al afligido Philip, a la invisible señorita Pritt, a la leal señora Finch. Su expresión no reflejaba triunfo ni satisfacción, solo la comprensión clara, compasiva y ligeramente triste de una mujer que, a lo largo de muchas décadas, había visto exactamente de lo que eran capaces los seres humanos y nunca había dejado de conmoverse ante ello. En St. Mary Mead, dijo, había una familia, los Abbott, que se peleó terriblemente por un terreno. La disputa duró años. Hermano contra hermano, padre contra hijo, todo por unas pocas hectáreas de pasto. Y cuando el viejo señor Abbott murió y finalmente se dividió la tierra, ninguno de los hermanos la quiso ya. La disputa había consumido tanto que no quedaba nada que disfrutar. La tierra quedó abandonada. La familia nunca más volvió a hablarse. Guardó su labor de punto en el bolso y se levantó lentamente de la silla. «El dinero es así», dijo. «Promete tanto y envenena tan silenciosamente,
Y cuando uno se da cuenta de lo que ha costado, siempre es demasiado tarde. Les deseó buenas noches tranquilas y subió las escaleras, donde el petirrojo esperaba en el alféizar de la ventana en la luz menguante, y la nieve yacía espesa y blanca sobre el campo dormido, y las campanas de Sant Edmond sonaban débilmente para las vísperas. El fin